El hombre conocido en la historia como Osama Bin Laden nació el 10 de marzo de 1957. Su lugar de nacimiento es objeto de controversia, ya que las organizaciones policiales internacionales creen desde hace años que nació en la ciudad de Jeddah, en Arabia Occidental, pero ahora se acepta que nació en la capital saudí, Riad. Su padre era Mohammed bin Awed bin Laden, nacido en Yemen en 1908, cuando era niño, su familia había emigrado de Yemen hacia el norte, a la costa roja de Arabia Occidental, en una región que ahora forma parte de Arabia Saudí, pero que en aquella época se disputaban el Imperio Otomano y la Casa Real de los Saud. En la década de 1930, se había convertido en un exitoso contratista de obras, trabajando para el primer gobernante de Arabia Saudí, Abdulaziz Said Ben Saud, bajo el patrocinio de la familia real. La empresa que fundó, el grupo saudí Bin Laden, se convirtió en una empresa de construcción de enorme éxito y riqueza en la incipiente nación, al tiempo que se convertía en el mayor exportador de petróleo del mundo y en una nación extremadamente rica para familias de éxito como los Bin Laden. La madre de Osama era Gemide Alatas, una siria nativa que procedía de una familia de prósperos agricultores de cítricos que operaban en los alrededores de la ciudad portuaria de Latequie. Se convirtió en la 10ª esposa de Mohammed en 1956, cuando se casó con el millonario de 48 años cuando solo tenía 14 años. Un año después nació Osama, fue su único hijo, y Mohammed y Gemide se separaron poco después. Esto ha dado lugar a especulaciones de que en realidad nunca se casaron, y Gemide solo fue brevemente la concubina de Mohammed. La juventud y la educación de Osama fueron privilegiadas. Cuando nació, su padre era multimillonario, aunque su fortuna habría ascendido a miles de millones si se hubiera ajustado a la inflación actual. Poco después del divorcio de sus padres, la madre de Osama se volvió a casar con Mohammed Alatas, un socio de Mohammed bin Laden. Tuvieron 4 hijos juntos en la década de 1960, 3 niños y una niña. Osama fue enviado a vivir con ellos, por lo que creció en el hogar de su madre y su padrastro con varios hermanastros. Pero sería erróneo sugerir que estaba alejado de su padre. Mohammed bin Laden desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de su hijo, inculcándole gran parte de su fervor religioso conservador. A partir de 1968, Osama asistió a la Altaga Model School, una escuela secundaria de Jeddah. En 1971 conoció directamente el mundo occidental cuando fue enviado a la Universidad Británica de Oxford para realizar un curso de inglés. Más allá de esto, se cree que mostró algunos rasgos típicos de los chicos jóvenes durante su infancia y primeros años de adolescencia. Era aficionado al fútbol, seguía al club de fútbol Arsenal y mostraba interés por la historia militar. Por todo ello, los años de juventud de Osama tenían un aire de normalidad, mientras que no cabe duda de que sus antecedentes eran cualquier cosa menos normales. En la década de 1960, el grupo saudí Bin Laden era una de las empresas más importantes de todo el mundo árabe. Sus vínculos con la familia real saudí eran muy amplios, y la empresa había obtenido incluso los contratos para gestionar las reparaciones en curso de las mezquitas de las 2 ciudades más sagradas del mundo islámico, la Meca y Medina. En 1964, la empresa obtuvo el contrato para revestir el exterior de la Cúpula de la Roca, el lugar religioso musulmán más importante de Jerusalén. Para entonces, los lazos entre Mohammed bin Laden y la familia real saudí eran ya muy estrechos. Sin embargo, en 1967, Mohammed murió a los 59 años en un accidente aéreo en Arabia Saudí cuando el piloto se equivocó al aterrizar el avión. A pesar de este contratiempo, el grupo Bin Laden saudí siguió prosperando bajo la dirección de varios de los hijos de Mohammed de sus matrimonios anteriores. De hecho, al diversificarse en las décadas de 1970 y 1980, se convirtió en una empresa multimillonaria con lucrativos contratos en todo Oriente Próximo. Osama no participó en las actividades empresariales del grupo saudí Bin Laden en los años posteriores a la muerte de su padre, por la sencilla razón de que era demasiado joven. En lugar de ello, continuó su educación. Cuando tenía 19 años, en 1976, Osama ingresó en la Universidad Rey Abdulaziz de Jeddah, donde empezó a estudiar economía y administración de empresas, sin duda con vistas a ocupar algún puesto en la empresa familiar en los años venideros. Sin embargo, ya había empezado a desviarse de su interés por los negocios, y los informes de las personas que conocían a Bin Laden allí afirmaban que sus principales intereses eran la religión, la poesía y la literatura árabe. Desde luego, no tenía que preocuparse por el dinero, su educación y su futuro laboral, ya que Osama iba a heredar más de $30 millones de la herencia de su padre. Para entonces ya estaba casado, pues se había casado con su primera esposa, una siria llamada Najwa Anim, en 1974, cuando solo tenía 17 años. También era su prima hermana por parte de madre y la primera de al menos 5 esposas.
Osama tendría más de 2 docenas de hijos a lo largo de su vida. Evidentemente, entre mediados y finales de la década de 1970 fue un periodo formativo en la vida de Osama y en sus opiniones ideológicas, aunque muchas de las pruebas relativas a estos años son frustrantemente fragmentarias y a veces contradictorias, la idea general de sus puntos de vista está clara. Osama comenzó a desarrollar una ideología panista desde muy pronto, un movimiento que propugna la idea de que los musulmanes de todas las naciones deben unirse en defensa y promoción de su fe. Esta visión se remonta a la época del Califato árabe, que entre los siglos 8 y 11 gobernó la mayor parte de Oriente Próximo, el norte de África y las regiones colindantes desde la capital del califato, Bagdad. En el centro del panislamismo de las décadas de 1960 y 1970 estaba el compromiso de reducir y, si era posible, poner fin a la implicación occidental en Oriente Próximo, una región que había estado dominada por británicos y franceses. Desde el colapso del Imperio Otomano al final de la Primera Guerra Mundial y en la que Estados Unidos se estaba convirtiendo en una parte cada vez más interesada, incluso a medida que disminuía la influencia británica y francesa. El mundo de Oriente Próximo en el que creció Osama era también un mundo en el que el nuevo Estado de Israel, fuertemente respaldado por Estados Unidos, estaba frecuentemente en guerra con sus vecinos musulmanes, especialmente en la Guerra de los 6 Días de 1967 y en la Guerra de Yom Kippur de 1973. Una influencia especialmente fuerte sobre Osama en la década de 1970 fueron los escritos de Said Qutb, un erudito islámico egipcio y teórico religioso y político que había sido miembro de los Hermanos Musulmanes hasta su detención y ejecución en 1966. Los extensos escritos de Qutb se enseñaron ampliamente en escuelas y universidades de todo el mundo musulmán a partir de la década de 1940 e incluían argumentos según los cuales la yihad islámica, o lucha contra el mal, era totalmente justificable en interés de un nuevo califato islámico y que la Sharia, la ley basada en una rígida interpretación del Corán, debía imponerse en todos los estados musulmanes. Una corriente de virulento sentimiento antioccidental recorría también gran parte de los escritos de Qutb, que denunciaba a Estados Unidos como materialista, ateo y carente de valores espirituales de cualquier tipo. Si hubo una influencia determinante en las creencias ideológicas de Bin Laden en las décadas de 1960 y 1970, fue Qutb. Resulta significativo que Mohammed, el hermano de Qutb, que se convirtió en un apasionado promotor de las ideas de su hermano, fuera profesor en la Universidad Abdelaziz de Jeddah mientras Osama estudiaba allí a finales de la década de 1970. Osama terminó sus estudios en el Abdelaziz en 1979, no está claro si terminó con un título o no. El momento era importante, ya que el mundo islámico se encontraba en plena agitación. En primer lugar, la revolución iraní de 1978 había supuesto la destitución del Shah, apoyado por Occidente, y la creación de un nuevo Estado Islámico encabezado por el ayatolá Ruhollah Khomeini. Mientras esto ocurría en Irán, al noreste, en Afganistán, el país se sumía en el caos político. En 1978, el marxista Partido Democrático Popular de Afganistán, o PDPA, había tomado el poder y comenzado a establecer un Estado socialista y no religioso. El PDPA mantenía desde hacía tiempo vínculos con la Unión Soviética y, de hecho, Rusia siempre había tenido interés en Afganistán, desde mediados del siglo XIX, cuando el país había sido un importante estado tapón entre Rusia y la presencia británica en India y Pakistán. Sin embargo, no hay pruebas importantes de que los soviéticos fueran la fuerza impulsora de la toma del poder por el PDPA en Afganistán en 1978. Sin embargo, sí forjaron estrechos vínculos con el nuevo régimen marxista de Kabul una vez que éste se hizo con el control del país. Así, una vez que los grupos islamistas y otros opositores al PDPA iniciaron las revueltas contra el nuevo gobierno en el transcurso de 1978 y 1979, el régimen marxista no tardó en pedir ayuda a Moscú. Al principio se envió un apoyo limitado, pero como la situación del PDPA seguía deteriorándose, la Unión Soviética invadió Afganistán en los últimos días de diciembre de 1979, a principios de 1980. Miles de tanques soviéticos y decenas de miles de soldados se habían desplegado mientras Moscú ocupaba las principales ciudades del país. Incluso antes de la invasión soviética de Afganistán, Bin Laden había viajado rápidamente a Pakistán tras finalizar sus estudios en la Universidad Rey Abdelaziz. Pakistán desempeñó y sigue desempeñando un papel importante en los movimientos yihadistas internacionales del siglo XX y principios del XXI. Ostensiblemente, el país ha afirmado oponerse al fundamentalismo islámico que opera en su suelo, pero durante décadas ha hecho la vista gorda en la realidad, en gran parte porque el Pakistán musulmán ha estado implicado en una larga guerra fría con su acérrimo enemigo, la India hindú, desde que el Raj británico se dividió según criterios religiosos en 1947.
Pakistán desempeñaría un papel en la vida de Bin Laden durante las 3 décadas siguientes. Una vez que llegó allí en 1979, se puso rápidamente bajo el ala de Abdullah Azzam, un yihadista nacido en Palestina que fue una influencia para muchos de los terroristas islámicos de más alto rango de finales del siglo XX. Azzam animó poco después a Bin Laden a unirse a las decenas de miles de hombres musulmanes que se dirigían a Afganistán para luchar contra los invasores ateos soviéticos. Estos individuos pasaron a ser conocidos como mujahidines, un término que se traduce como el que participa en la Guerra Santa, o Jihad. A principios de la década de 1980, Bin Laden comenzó a utilizar su fortuna heredada para reclutar y entrenar mujahidines en Pakistán antes de que se dirigieran a las regiones montañosas de Afganistán, aunque esta financiación palideció en comparación con los miles de millones de dólares gastados por Estados Unidos y los gobiernos de Arabia Saudí en equipar y entrenar a las fuerzas antisoviéticas tanto en Afganistán como en Pakistán, que fueron utilizadas como sus apoderados para luchar contra la invasión soviética. Además, aunque se han exagerado las afirmaciones sobre el grado en que Bin Laden fue financiado y entrenado por agentes estadounidenses en esa época, no cabe duda de que mantuvo algunos contactos limitados con las fuerzas especiales estadounidenses en la región en la década de 1980. La guerra en la que se vio envuelto Bin Laden a partir de 1980 se desarrolló de forma muy similar a como lo han hecho los conflictos en Afganistán durante los 2 últimos siglos. Con 80.000 soldados comprometidos por los soviéticos a finales de 1980 y un armamento muy superior, pudieron ocupar y mantener las principales ciudades y apuntalar al PDP marxista, pero los grupos mujahidines, de los que había ramas más moderadas y fundamentalistas, controlaban en gran medida las regiones situadas fuera de la ciudad. Las montañas del Hindú Kush, que dominan gran parte del país, sobre todo en el este y el norte, son un territorio ideal para librar una guerra de guerrillas. Esta es exactamente la forma que adoptó la guerra afgana soviética en la década de 1980. Los combates se volvieron extremadamente sangrientos, ya que los soviéticos utilizaron el bombardeo indiscriminado y la destrucción de aldeas rurales para tratar de erradicar a los insurgentes. A mediados de la década de 1980, más de 4 millones de personas de los 14 millones de habitantes de Afganistán habían sido desplazadas, y cientos de miles se convirtieron en refugiados en Pakistán e Irán. Aunque el conflicto se saldó con al menos 500.000 de muertos, y quizá el triple, pronto se conoció como el equivalente soviético de lo que la guerra de Vietnam había sido para Estados Unidos, ya que los rusos se enfrentaban a un enemigo al que no podían derrotar. Durante todo este periodo, Bin Laden fue una figura importante del movimiento mujahidín en Afganistán. Al principio, había empezado a suministrar mercancías a los combatientes del país y también a facilitar el traslado de individuos que querían alzarse en armas contra los soviéticos desde su Arabia Saudí natal hasta Pakistán, donde eran entrenados y equipados antes de ser enviados al norte. A lo largo de estos años, Bin Laden se desplazó entre Pakistán y los bastiones mujahidines en las montañas del Hindú Kush. En 1984, él y su mentor, Abdullah Azzam, crearon Maktab al-Idamat, una organización cuyo objetivo era recaudar fondos tanto en el mundo árabe como en el occidental para seguir luchando en la guerra contra los soviéticos. Estos fondos se utilizaban para comprar armas y entrenar a mujahidines. En 1986, la red había adiestrado a cientos de combatientes que tenían su base en el este de Afganistán. En la base de Bin Laden, conocida como Almazada, la guarida del León, estos dirigieron la acción mujahidín contra los soviéticos y el régimen marxista en la batalla de Yayi, a finales de la primavera y principios del verano de 1987. La batalla tuvo finalmente poca importancia estratégica en la guerra en general, pero le granjeó a Bin Laden una importante reputación entre los mujahidines y en el mundo árabe en general, en parte debido a los informes sobre la batalla elaborados por un periodista saudí emergente llamado Jamal Asoji, con el que Bin Laden estaba asociado, pero que tenía opiniones políticas y religiosas muy diferentes. Para él, la creación de Maktab al-Idamat fue significativa en la década de 1980, ya que sentó las bases del movimiento yihadista con el que Bin Laden se ha convertido en sinónimo. A medida que la guerra de Afganistán se encaminaba hacia la inexorable derrota de los soviéticos y del régimen marxista que estos apuntalaban a finales de los años 80, las reflexiones se centraron en el futuro de la organización. Algunos miembros querían que siguiera siendo una entidad moderada que continuara la iniciativa contra los soviéticos, pero Bin Laden, Abdullah Azzam y otros se oponían a ello y creían que Maktab al-Idamat debía transformarse en una organización mayor que tratara de continuar la expulsión de las potencias no árabes del mundo árabe y musulmán. Finalmente, esta ala más extremista del movimiento dio lugar a que Bin Laden y Azzam establecieran una nueva organización en 1988 conocida como Al-Qaeda, que significa la base o los cimientos.
con el tiempo, se convertiría en la mayor organización yihadista del mundo y hoy es notoria en todo el mundo como tal. El objetivo de Al-Qaeda desde su creación era empezar a librar la Guerra Santa, o Jihad, contra los no musulmanes en cualquier lugar del mundo musulmán tradicional, es decir, Oriente Próximo, la parte baja de Asia Central, el Magreb en el norte de África, y también partes más periféricas del mundo musulmán, como Somalia, Malí y Nigeria, el África subsahariana y regiones musulmanas más al este, en Indonesia y otros lugares. Gran parte de su marco ideológico se centraba en eliminar la influencia estadounidense de Oriente Próximo y también en destruir el Estado de Israel, que percibía como un enclave occidental en Levante. Con el tiempo, el grupo empezó a creer que necesitaba incitar a una gran guerra contra Estados Unidos para radicalizar al mundo musulmán contra los kafir, o no musulmanes, porque las organizaciones no podían esperar entrar en un conflicto abierto desde el principio. Su modus operandi durante sus primeros años serían las tácticas terroristas. Además, Al-Qaeda consideraba que los musulmanes moderados se habían apartado del Islam tradicional y deseaba establecer una forma rígida de gobierno islámico en todo el mundo musulmán, basada en la Sharia y en una interpretación literal del Corán. Cuando se creó Al-Qaeda en 1988, la guerra en Afganistán estaba llegando a su fin. Al convertirse en líder de la Unión Soviética en 1985, Mikhail Gorbachev declaró públicamente que su intención era poner fin a la implicación soviética en el país, pero al igual que Estados Unidos tardó años en salir de Vietnam, los soviéticos no podían retirarse de la noche a la mañana. De hecho, a corto plazo, se produjo un aumento significativo del número de tropas soviéticas sobre el terreno en Afganistán, ya que Moscú intentó ganar la guerra rápidamente mediante un aumento de tropas. Esto no tuvo éxito, ya que la administración de Ronald Reagan continuó enviando importantes cantidades de ayuda militar y financiera a los mujahidines. De hecho, una vez equipados con misiles Stinger para derribar helicópteros soviéticos, la guerrilla mujahidín entró en un periodo de éxito sin precedentes para los insurgentes. Finalmente, el gobierno afgano, la Unión Soviética, Estados Unidos y Pakistán firmaron acuerdos de paz en 1988, y en 1989 se retiraron las últimas tropas soviéticas. En los años siguientes, el régimen marxista empezó a perder cada vez más terreno frente a los grupos mujahidines y acabó derrumbándose en 1992, pero nada más desaparecer el régimen comunista, los diversos grupos mujahidines se enfrentaron entre sí. Seguirían 4 años de guerra civil antes de que un grupo conocido como los talibanes saliera victorioso en 1996, aunque nunca adquirirían el control total del país. De hecho, gran parte del norte estuvo en manos de la Alianza del Norte hasta finales de la década de 1990 y principios de la del 2000. Tras la guerra soviética de Afganistán, Bin Laden regresó inicialmente a su Arabia Saudí natal. En 1989, fue recibido como un héroe por haber contribuido a expulsar a los rusos de Afganistán. De vuelta en la península arábiga, empezó a trabajar con el grupo saudí Bin Laden, el negocio de su padre, en un esfuerzo por aprovechar su poderío económico y sus lazos comerciales para ayudar a hacer crecer a Al-Qaeda. Paralelamente, empezó a reunirse con otros miembros destacados del movimiento yihadista islámico en Egipto y otros lugares. Durante esta época, las relaciones entre Bin Laden y el gobierno saudí empezaron a deteriorarse. Bin Laden estaba empeñado en desarrollar una vía de confrontación cada vez mayor contra los no musulmanes, mientras que el gobierno saudí seguía fomentando su posición como aliado estadounidense clave en Oriente Próximo. Un punto de conflicto que surgió entre Bin Laden y el régimen saudí fue la guerra civil de Yemen del Sur. Bin Laden deseaba que Arabia Saudí interviniera directamente para derrocar al Partido Socialista Yemení, respaldado por los soviéticos, pero el gobierno real de Riad bloqueó sus esfuerzos en este sentido. Otro asunto relacionado con otro vecino de Arabia Saudí pronto provocaría fricciones entre Bin Laden y el gobierno saudí que acabarían por romper las relaciones entre él y la familia real saudí. El 2 de agosto de 1990, Saddam Hussein, el dictador de Irak, que había pasado gran parte de la década de 1980 librando una guerra contra Irán en la que contaba con un gran apoyo de Estados Unidos, invadió el pequeño estado del Golfo de Kuwait, una de las naciones más ricas per cápita de la Tierra y a la que Irak debía miles de millones de dólares, que había tomado prestados para financiar su guerra contra Irán en la década de 1980. La invasión, que supuso la conquista de la pequeña ciudad-estado en 2 días, provocó una conmoción internacional y en pocas semanas Estados Unidos estaba formando una coalición de aliados militares para lanzar una contrainvasión de Irak, que incluía a Gran Bretaña, Francia, Alemania y docenas de otros países. También contaba con el apoyo de varios países árabes y musulmanes, especialmente Egipto, Siria y Arabia Saudí.
En otoño de 1990, cuando aún estaban en marcha las negociaciones para encontrar una solución pacífica, las tropas estadounidenses empezaron a viajar a Oriente Medio para una concentración militar. Se dirigían principalmente a Arabia Saudí, que debía servir de punto de partida para la liberación de Kuwait y el ataque a Irak si fracasaban las negociaciones. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Así, el 16 de enero de 1991, se inició lo que el ejército estadounidense denominó Operación Tormenta del Desierto. Bin Laden se mostró indignado desde el principio de la escalada militar, ya que el gobierno saudí aceptó la propuesta del secretario de Defensa estadounidense, Dick Cheney, de que Estados Unidos interviniera para impedir cualquier extensión de la agresión iraquí a Arabia Saudí. En respuesta a esto, Bin Laden organizó una reunión con el gobernante saudí, el rey Fahd, y le pidió que prohibiera la concentración de tropas estadounidenses en Arabia Saudí y que utilizaría su propia legión árabe, formada en Afganistán durante la guerra para defender la frontera saudí contra cualquier incursión iraquí. Esta oferta fue rechazada y la concentración de tropas estadounidenses y de la coalición se intensificó en las semanas siguientes. Al mismo tiempo, Bin Laden empezó a denunciar públicamente al gobierno saudí, emprendiendo una campaña de propaganda hostil en la que afirmaba que la familia real estaba invitando a infieles occidentales al reino defensor de los lugares más sagrados del Islam, la Meca y Medina. También intentó convencer a los lemás, los principales eruditos religiosos saudíes, para que emitieran una fatwa, o declaración religiosa de condena de la incursión estadounidense en la península arábiga. Todo ello se combinó para provocar una brecha fatal entre Bin Laden y el gobierno saudí, que en 1990 lo expulsó del país. Entretanto, la Operación Tormenta del Desierto se había saldado con una rápida derrota de Irak y la liberación de Kuwait en la primavera de 1990. En lugar de intentar un cambio de régimen, Estados Unidos dejó a Saddam Hussein al mando, retiró sus tropas de la región e impuso sanciones paralizantes a Irak. Tras su expulsión de Arabia Saudí en 1991, Bin Laden se dirigió a Sudán, donde se estableció en 1992. En 1989, el coronel Omar al-Bashir había tomado el poder en un golpe militar prácticamente incruento. El muyahidín saudí fue invitado personalmente a Sudán por Hassan al-Turabi, presidente de la Asamblea Nacional Sudanesa y segunda figura más poderosa de Sudán después de al-Bashir. Bin Laden no tardó en establecerse en su propio complejo bien defendido con sus seguidores de Al-Qaeda, defendiendo el lugar con armamento avanzado. Se establecieron nuevas bases de entrenamiento para muyahidines cerca de la capital, Jartum, y Bin Laden tenía una mansión en la ciudad. Como consecuencia de la rienda suelta que se le dio en Sudán, el país fue designado Estado patrocinador del terrorismo internacional. Al igual que tras la Guerra del Golfo, Bin Laden y Al-Qaeda fueron objeto de una creciente observación por parte del Servicio de Inteligencia estadounidense y del Departamento de Estado. Así, mientras Bin Laden permaneció en Sudán de 1992 a 1996, Estados Unidos vigilaba sus actividades casi a diario con sobrevuelos de su complejo y otras actividades de inteligencia. En 1996, las sanciones impuestas por Estados Unidos a Sudán por albergar a Bin Laden y a muchos otros destacados fundamentalistas y terroristas islámicos habían empezado a dañar considerablemente la economía del país. Además, el presidente, Omar al-Bashir, había flanqueado al principal partidario de Bin Laden dentro del gobierno, Hassan al-Turabi. En consecuencia, en 1996 Bin Laden tenía claro que Sudán ya no era un refugio seguro. Como consecuencia de la expulsión, ese año se dirigió de nuevo a Afganistán, donde los talibanes acababan de consolidar su control sobre gran parte del país. Allí se convirtió en huésped personal del mulá Mohammed Umar, primer dirigente del gobierno talibán. Tras hacerse con el poder, no tardó en lanzar una declaración de guerra contra Estados Unidos en agosto de 1996 a través de diversos medios de comunicación islámicos, argumentando que Estados Unidos había ocupado Arabia Saudí con sus bases militares desde 1990 y que era el principal apoyo de Israel en la región. Se ha especulado con que las acciones de Bin Laden en 1996 se debieron a la pérdida de gran parte de su patrimonio familiar cuando abandonó Sudán, y que la orden de expulsión sirvió para radicalizar aún más a Bin Laden y encaminarlo hacia una guerra total contra el gobierno de Estados Unidos, cuyas sanciones contra Sudán habían presionado al gobierno sudanés hacia la postura que adoptó a partir de su regreso a Afganistán en 1996. Bin Laden y Al-Qaeda estaban totalmente comprometidos con acciones terroristas de confrontación contra Estados Unidos en particular. Estas siempre habían formado parte del modus operandi de la organización. Ya en 1990, la Oficina Federal de Investigación había allanado la casa de Al-Sad Nasser, un afiliado de Al-Qaeda en Nueva Jersey, donde habían descubierto documentos relativos a planes para volar rascacielos en la ciudad de Nueva York. En 1993,
un camión bomba estalló frente a la torre norte del World Trade Center de Manhattan. El cabecilla del atentado fue Ramzi Yousuf, otro conocido afiliado a Al-Qaeda que se había entrenado en uno de sus campos de Afganistán a finales de la década de 1980. En 1992, Bin Laden había financiado y organizado el atentado contra el Hotel Gold Mihor de la ciudad de Adén, en Yemen. También se cree que Al-Qaeda estuvo implicada en la masacre de Luxor de noviembre de 1997, en la que 62 personas, en su mayoría turistas occidentales, fueron asesinadas en la ciudad egipcia, cerca del Valle de los Reyes, por 6 pistoleros fundamentalistas islámicos. Así, en la segunda mitad de la década de 1990, Al-Qaeda intensificó sus ataques contra objetivos occidentales mediante métodos terroristas. Estos ataques pronto se intensificaron aún más. El 7 de agosto de 1998 se produjeron atentados simultáneos con camiones bomba en las ciudades de Dar es Salaam, capital de Tanzania, y Nairobi, capital de Kenia. No cabía duda de que la nación era el objetivo simbólico de estos atentados, ya que las bombas fueron detonadas frente a las embajadas de Estados Unidos en las dos capitales. Fueron atentados terroristas complejos. Por ejemplo, en el atentado de Nairobi se utilizaron 500 cilindros de TNT, mientras que el de la alarma de Delhi se llevó a cabo con 2 bombas de 2.000 libras. Se utilizó fertilizante de nitrato de amonio para empaquetar y dirigir la explosión de modo que causara el máximo daño a las embajadas. Además, ambas bombas fueron detonadas casi simultáneamente, lo que provocó la muerte de 213 personas en Nairobi y 85 en Dar es Salaam, mientras que miles más resultaron heridas. Tampoco cabe duda de que Bin Laden y Al-Qaeda fueron los responsables. Inmediatamente después de los atentados, Bin Laden fue incluido en la lista de los 10 individuos más buscados del FBI. También llamó la atención de todos los servicios de inteligencia del mundo occidental sobre Al-Qaeda, aunque, por desgracia, todavía no se había comprendido del todo el riesgo que suponía la organización terrorista. Tras los atentados contra la embajada estadounidense, Bin Laden siguió intensificando su retórica contra Estados Unidos. Sus quejas eran muy variadas, entre ellas el apoyo de Estados Unidos a Israel y a una serie de regímenes que perseguían a los musulmanes dentro de sus fronteras, en particular la represión rusa en Chechenia, los ataques del gobierno filipino contra la población musulmana moro de las islas del sur y la opresión india de los musulmanes en la región de Cachemira. En el norte del país, sin embargo, su principal queja era la presencia de tropas estadounidenses en la península arábiga y su proximidad a los lugares más sagrados del Islam, la Meca y Medina. En la segunda parte de este video, podrás ver el desenlace de la vida de Osama Bin Laden y el atentado del 11 de septiembre de 2001, el ataque terrorista que conmocionó a Estados Unidos y al mundo entero. Mientras tanto, ¿usted qué opina de este personaje de la historia? Háganoslo saber en la sección de comentarios. Nos vemos en el siguiente video. No olvide darle like y suscribirse. Gracias por su atención.